El sol castigaba sin piedad las calles polvorientas de Pueblo Seco, un pueblo olvidado en el corazón de la Patagonia argentina, donde la dignidad humana a veces costaba menos que una mula vieja. Era primavera de 1884, pero nada florecía allí excepto la miseria. En aquel día sofocante de octubre, algo inusual estaba a punto de suceder en la plaza central. Entre los vendedores de herramientas oxidadas y cuerdas desgastadas, un hombre de mirada vacía empujaba a una mujer joven hacia el centro de la multitud, como quien descarta un objeto sin valor. Su nombre era Elena Morales. Tenía 27 años, cabellos oscuros atados sin cuidado, y usaba un vestido de lino color tierra que ya había conocido días mejores. Sus manos, callosas por el trabajo duro, temblaban imperceptiblemente mientras decenas de ojos curiosos la devoraban sin disimulo. El padre de ella, un hombre encorvado por la amargura más que por los años, alzó la voz áspera que resonó entre las paredes de adobe. «Esta sabe hacer de todo», anunció sin emoción. «Prepara comida, arregla ropa, nunca se queja. Cualquier hombre con algunas monedas en el bolsillo puede llevársela hoy mismo». El silencio que siguió fue más cruel que cualquier insulto. Algunas mujeres giraron el rostro avergonzadas, mientras los hombres calculaban si aquel negocio valía la pena. Elena permaneció inmóvil, sintiendo el peso de la humillación quemar más profundo que el sol de la tarde. Entonces vino la sentencia final, pronunciada como un veredicto médico. «No puede tener hijos», completó el padre con desprecio. «Se casó hace 5 años. Intentamos de todo, pero su vientre es seco como este desierto. Pero tiene buenos dientes y fuerza en los brazos. Eso debe valer algo». «Hola, aquí es Jasper Ashwood, y hoy traigo una historia que va a mover sus emociones del inicio al fin. Si te gustan narrativas reales sobre superación y segundas oportunidades, deja tu like ahora, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesita creer que la vida puede sorprender cuando menos lo esperamos». Esta no era la primera vez que Elena pasaba por eso. Años atrás, su marido la había expulsado de casa después de 3 años de intentos frustrados para concebir un niño. Él había roto su vestido de boda frente a los vecinos, gritando que ella era un fraude, una mujer incompleta. Desde entonces, Elena regresó a la casa de sus padres, donde fue tratada como una carga pesada. Ahora, allí estaba ella nuevamente, siendo ofrecida públicamente como mercancía de segunda categoría. Su madre, una mujer de rostro envejecido prematuramente, observaba todo de lejos, envuelta en un chal raído. Sus ojos no encontraban los de la hija. No había lágrimas, no había protesta, solo la aceptación silenciosa de quien aprendió que la supervivencia a veces exige sacrificios imperdonables. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, la madre de Elena simplemente se dio la vuelta y caminó en dirección opuesta, engullida por el polvo y la vergüenza, como si nunca hubiera ido allí para ver a su propia hija ser ofrecida. Fue entonces que un hombre se adelantó. Alto, hombros anchos que parecían esculpidos por el trabajo manual. Vestía una camisa de algodón manchada por el camino y un poncho de lana gastada. Su sombrero de ala ancha cubría buena parte del rostro curtido por el tiempo. No hizo preguntas sobre la salud de Elena. No pidió examinar sus dientes como harían con un animal. Simplemente metió la mano en el bolsillo interno del poncho. Sacó una pequeña bolsa de cuero y dejó caer algunas monedas de plata sobre la mesa improvisada. El ruido metálico cortó el aire. El padre de Elena arqueó las cejas, desconfiado. «¿Estás seguro de lo que estás haciendo?», cuestionó con una sonrisa cínica. «No hay garantía de devolución, ¿sabes? No sirve para tener hijos». El extraño no desvió la mirada. Su voz era grave y controlada cuando finalmente habló. Ella no será más juzgada por eso ni por cualquier otra cosa. Dicho esto, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida de la plaza. Elena quedó paralizada por algunos segundos, procesando lo que acababa de suceder. Su padre le dio un último empujón áspero en los hombros. «Bella, ahora le perteneces a él. No me hagas arrepentirme de este dinero». Ella se agachó rápidamente para recoger su atado miserable, solo un par de alpargatas remendadas, una muda de ropa y un medallón de plata barata con una foto descolorida de su madre joven. Entonces, sin mirar atrás,
Siguió al desconocido por el camino de tierra. La carreta aguardaba cerca del taller del herrero, tirada por 2 mulas grises que parecían tan cansadas como Elena se sentía. Ella subió a la parte delantera y se acomodó al lado del hombre, que sostenía las riendas con manos firmes y marcadas por cicatrices antiguas. Salieron de Pueblo Seco en silencio absoluto. El hombre no se presentó, no explicó a dónde iban, no hizo ningún intento de conversación. Después de 1 hora de camino, extendió una cantimplora abollada en su dirección. Viaje largo. Fue todo lo que dijo. El agua tenía sabor a metal y polvo, pero Elena bebió agradecida. El paisaje alrededor se extendía infinito, monótono y bello al mismo tiempo. Estepas áridas se alternaban con formaciones rocosas que parecían huesos expuestos de la tierra. No había otras personas, solo el viento constante silbando entre las piedras y el crujido rítmico de las ruedas de la carreta. Elena observó el perfil del hombre discretamente. Parecía tener unos 38 años, tal vez 40. El sol había grabado arrugas profundas alrededor de sus ojos, y una barba rala cubría su mentón. Sus manos llamaban la atención, grandes y trabajadas, una de ellas con una cicatriz que cortaba desde el pulgar hasta la muñeca, la otra vendada con un pedazo de tela que alguna vez había sido blanca. No usaba alianza. ¿Por qué me compraste?, preguntó finalmente, sin esperar realmente una respuesta. Él mantuvo los ojos fijos en el camino. «Tengo 5 hijos», respondió después de una pausa. «No tienen madre. No tengo tiempo para todo». Elena sintió un apretón en el pecho. «¿Entonces soy solo una sirvienta?». Él negó con la cabeza lentamente. «No, eres alguien que no merecía ser tratada de esa manera. Solo eso». Cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el horizonte de naranja y púrpura, llegaron a un rancho aislado enclavado entre colinas bajas y secas. La casa era modesta, construida con adobe y madera oscura, el techo de zinc ligeramente inclinado hacia un lado, como si estuviera cansado de resistir el viento patagónico. Detrás de ella, un granero desgastado albergaba algunas herramientas y heno. Gallinas flacas picoteaban por el patio, levantando pequeñas nubes de polvo. Cuando la carreta se detuvo, el hombre bajó, ató las riendas y caminó hasta el porche sin verificar si Elena lo seguía. Ella bajó despacio, sintiendo las piernas duras del viaje, y fue tras él. La puerta delantera estaba cubierta por una cortina gruesa de lana, colgada para impedir la entrada del viento frío de la noche. Dentro, 5 pares de ojos se volvieron simultáneamente hacia ella. 4 niños y una niña, todos con rostros quemados por el sol, ropas remendadas y una expresión mixta de curiosidad y desconfianza. Habían perdido a su madre 3 inviernos atrás, víctima de una fiebre que arrasó la región y se llevó muchas vidas. Desde entonces, aquella casa vivía envuelta en un silencio pesado, interrumpido solo por los sonidos prácticos de la supervivencia. «Esta es Elena», dijo el hombre, su voz resonando en el espacio pequeño. «Va a quedarse con nosotros». El más pequeño, un niño de aproximadamente 6 años llamado Tomás, caminó directamente hacia él y agarró su pierna con fuerza. El hombre lo levantó en brazos con un brazo y señaló la escalera de madera con el otro. «Hay un cuarto arriba. Agua caliente en el balde. Descansa». Elena subió los escalones crujientes lentamente, sintiendo el peso de 5 miradas clavadas en su espalda. El cuarto era minúsculo y espartano, conteniendo solo una cama estrecha de hierro, una palangana de losa agrietada sobre un banquito y una ventana pequeña que daba a los campos abiertos. Dejó caer su atado en el suelo y se sentó en el borde de la cama, que gimió bajo su peso. No lloró, todavía no, pero sus manos temblaban violentamente sobre el regazo. Se quedó sentada allí por un largo tiempo, escuchando los sonidos amortiguados de voces desconocidas abajo, tratando de procesar que su vida había cambiado completamente en cuestión de horas. Estaba en una casa extraña, con personas extrañas, sin saber si sería tratada con dignidad o si aquello era solo otra forma de limitación disfrazada. La mañana llegó con el olor a humo de leña, café quemado y algo carbonizándose en una olla. La casa despertaba poco a poco. Pasos pesados de botas en las tablas gastadas, toses secas, el crujido de la puerta del granero abriéndose.
Elena bajó con cuidado, aún sin saber las reglas de aquel lugar. Los niños se movían alrededor de ella con cautela. Mateo, el mayor con sus 15 años, la observaba de brazos cruzados, con una expresión dura que parecía demasiado vieja para su rostro. Gabriel, 2 años menor, susurraba algo al oído de Lucas, que la miraba como si estuviera tratando de resolver un enigma complejo. Isabela, la única niña con sus 9 años, permanecía cerca del fuego, aferrada a un pedazo de tela bordada que se negaba a soltar. Y Tomás, el menor, la seguía por todas partes, imitando cada movimiento de ella en silencio. Elena intentó preparar el desayuno. Hirvió frijoles que se convirtieron en pasta pegajosa. Intentó hacer pan, pero la masa no levantó, quedando dura como piedra. Derramó la cafetera y se quemó la mano en el metal caliente. Más tarde, cuando intentó coser una camisa rasgada de Mateo, se pinchó el dedo 2 veces y la aguja rodó debajo de la estufa. No dijo nada, solo apretó los labios con fuerza y barrió el suelo hasta que sus hombros dolieron. Esa tarde, mientras levantaba una olla pesada de guiso del fuego, su mano resbaló. El hierro fundido cayó con un estruendo violento, el guiso esparciéndose por las tablas del piso como sangre. Los niños se congelaron. Elena también se congeló, el corazón acelerado, esperando el grito, el golpe, la explosión de ira que conocía tan bien. Pero la puerta se abrió y el hombre entró. Miró el desastre, luego a ella. Su rostro no mostraba ira, solo cansancio. Sin decir una palabra se agachó, recogió la olla, vertió lo que quedaba del guiso en un tazón y comenzó a limpiar el piso con un trapo viejo. «Es solo comida», dijo simplemente. Y eso fue todo. Volvió afuera como si nada hubiera sucedido. Elena se quedó allí parada por 1 minuto más, el trapo aún en la mano, el calor subiendo por la garganta. Pero esta vez no era vergüenza, era algo diferente, más silencioso, algo que no tenía palabras para nombrar. Por primera vez en años, alguien no le había gritado por un error. Aquella noche, después de que los platos fueran lavados y los niños desaparecieran en sus cuartos, Elena salió al porche con las manos cruzadas sobre el regazo. El aire de la noche era cortante, frío como solo el viento patagónico sabe ser. Las estrellas brillaban con una claridad brutal sobre la línea del techo, miles de ellas, más de las que jamás había visto en la vida. Intentó no llorar, pero las lágrimas vinieron de todos modos, silenciosas y calientes, resbalando por sus mejillas mientras miraba aquel cielo inmenso e indiferente. Más tarde, cuando pensó que todos dormían, subió nuevamente y caminó por el pasillo estrecho, espiando puerta por puerta. Mateo dormía boca abajo, un brazo colgando fuera de la cama. Gabriel murmuraba cosas ininteligibles en sueños. Lucas estaba enrollado como un carrete, con la mano bajo la almohada. Cuando llegó al cuarto de Isabela, notó algo diferente. La niña se movía inquieta bajo la manta delgada, gimiendo bajito. Elena entró y tocó su frente. Estaba demasiado caliente, febril. Su corazón se aceleró. Salió corriendo y bajó las escaleras, encontrando al hombre aún despierto, sentado a la mesa con un cuchillo y un pedazo de madera en las manos. «Isabela está con fiebre», dijo Elena, la voz tensa. «Necesito corteza de sauce, menta, cualquier cosa que ayude a bajar la temperatura». Él no hizo preguntas. En pocos minutos, había traído todo. Elena hirvió agua, machacó las hierbas con fuerza, empapó trapos limpios en la mezcla, presionó los trapos en la frente de la niña, acunó su cuerpo pequeño y caliente, tarareó melodías antiguas que su propia madre solía cantar cuando ella era niña. No paró ni cuando la niña tembló violentamente, ni cuando la fiebre aumentó aún más, y pensó que tal vez no pudiera salvarla, ni siquiera cuando su propio cuerpo pidió descanso. Se quedó despierta toda la noche, cambiando los trapos, dando agua en pequeños sorbos, susurrando palabras de consuelo. Al amanecer, Isabela finalmente abrió los ojos, aún pálida pero lúcida. «Tengo hambre», susurró con la voz ronca. «¿Quieres panqueques?» El hombre, que Elena ahora sabía que se llamaba Santiago Rivera, estaba parado en la puerta. No dijo nada, pero la tensión visible en sus hombros disminuyó. Sus ojos permanecieron fijos en Elena por un largo momento.
como si estuviera viendo algo que no esperaba encontrar. Algo fuerte, algo sagrado. Elena no sonrió. Estaba demasiado cansada, pero tampoco desvió la mirada de él. Simplemente asintió una vez y volvió su atención a Isabela, que ya estaba durmiendo nuevamente en sus brazos. A la mañana siguiente, cuando Elena bajó las escaleras tambaleándose de agotamiento, encontró una taza de lata humeante sobre la mesa y un pedazo de papel doblado al lado. Lo abrió con dedos temblorosos. 2 palabras garabateadas en una caligrafía áspera e irregular. «Muchas gracias». Sin firma, sin nombre, pero no hacía falta. Elena sostuvo la nota por algunos segundos más de lo que pretendía. Luego se sentó, envolvió las manos alrededor de la taza caliente y tomó un sorbo despacio. El té era fuerte, amargo con sabor a pino, pero calentaba su pecho como algo sólido y real. A través de la ventana empañada, la estepa se extendía hasta donde la vista alcanzaba, el viento agitando la hierba salvaje en ondas hipnóticas. Observó en silencio, sintiendo que algo dentro de ella, algo cansado, apretado y mantenido encerrado por tanto tiempo, comenzaba a soltarse. Más tarde ese día, estaba enjuagando ollas detrás de la casa cuando Tomás vino caminando hacia ella. Sus brazos se levantaron automáticamente. «¡Mamá!», dijo con la voz aguda y clara. La palabra la golpeó como un rayo. Se volvió bruscamente, asustada. Él pasó los brazos alrededor de sus piernas y sonrió como si acabara de nombrar al sol. Elena no lo corrigió. Se agachó despacio, lo atrajo cerca y por primera vez en semanas sonrió. No porque alguien esperara que sonriera, sino porque realmente quería. A partir de aquel momento, algo cambió para siempre en aquella casa. Conforme la primavera se instalaba completamente en la Patagonia, derritiendo las últimas nieblas heladas de las mañanas, el ritmo de aquella casa comenzó a cambiar de forma perceptible. Las manos de Elena encontraron su firmeza nuevamente. El pan comenzó a crecer correctamente, dorado y suave. Los frijoles permanecían enteros, sazonados en la medida justa. Coció sacos de harina viejos en bufandas coloridas, una para cada niño, y ellos las usaron sin cuestionar. Enseñó las letras a la luz trémula de velas. Ayudaba a Lucas a trazar su nombre en pedazos de madera lisa con carbón. Cantaba canciones suaves sobre tazones agrietados de sopa. Trenzaba el cabello rebelde de Isabela en 2 trenzas firmes, atándolas con una cinta azul descolorida que encontró en un baúl antiguo olvidado en el ático. Aprendió lentamente lo que cada niño temía y necesitaba. Mateo odiaba los truenos con una intensidad que lo hacía temblar. Gabriel mentía cuando se sentía avergonzado, desviando la mirada y moviendo los pies. Isabela se quedaba completamente muda cuando extrañaba a su madre, abrazando aquel pedazo de tela bordada como si fuera lo último que la conectaba a ella. Lucas tenía pesadillas sobre lobos, despertando sudado en medio de la noche. Y Tomás, el bebé de la familia, simplemente decidió que Elena era su madre ahora, sin ceremonia, sin anuncio formal, solo la nominación lenta y natural de lo que ya se había convertido en realidad. Ninguno de ellos preguntó oficialmente quién era ella. Observaban lo que hacía, escuchaban cómo se quedaba. En la primera vez que uno de ellos dijo la palabra, salió tan natural como respirar. Gabriel le pasó una cuchara durante la cena y murmuró bajito: «Gracias, mamá». La sala quedó en silencio absoluto por un momento tenso. Él no se corrigió. Ella tampoco. Al día siguiente, Lucas dijo, luego Isabela, entonces Tomás, que ya lo había decidido días atrás. Hasta Mateo, el más resistente, eventualmente comenzó a llamarla así, aunque tardó más tiempo y vino en un susurro casi inaudible. Sin ceremonia, sin anuncio dramático, solo la aceptación gradual de lo que ya era verdad. Aquella noche, Santiago se sentó en el porche con un pedazo de madera en el regazo, tallando a la luz débil de una linterna de aceite. Elena pasó con una canasta de ropa sucia en los brazos. ¿Alguna vez pensaste en irte?, preguntó sin levantar los ojos del trabajo. Ella se detuvo en medio del paso. Sí lo pensé, respondió honestamente. Hace un tiempo. Él asintió una vez, continuando a tallar. ¿Por qué no lo hiciste? Elena miró hacia los campos oscuros donde el columpio improvisado que ella había colgado en el roble solitario
se balanceaba suavemente con la brisa nocturna. «Por primera vez en mi vida entera», dijo despacio, «nadie me está pidiendo ser algo que no soy». Santiago dejó de tallar. Sus dedos se cerraron alrededor de la madera. No respondió con palabras, pero algo cambió en el aire entre ellos. Algo pesado y significativo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar aún. La ciudad de Valle Polvoriento se agachaba baja contra el horizonte, descolorida por el sol inclemente, sus ventanas estrechas y ojos desconfiados observando a cada forastero. Elena no ponía los pies allí desde el día en que su padre la había ofrecido públicamente. Pero una tarde, Santiago preparó la carreta, se detuvo cerca de los escalones y habló sin mirarla directamente. «Necesito sal y clavos. Ven si quieres». Elena subió sin dudar. El camino a la ciudad era silencioso y abierto, polvo rojo subiendo detrás de las mulas. Santiago mantenía una mano relajada en las riendas, la otra apoyada en el muslo. Su sombrero permanecía bajo sobre los ojos. Sus palabras eran aún más escasas que lo normal. En Valle Polvoriento. Entró en el almacén general. Elena esperó en el porche de madera, brazos cruzados, ojos examinando cautelosamente la calle casi vacía. Fue cuando oyó la voz familiar y odiada. «Bien, bien, si no es el fantasma que no puede tener hijos que volvió a la ciudad». La voz cortó el aire como una navaja. Elena se volvió lentamente. Su ex suegra estaba cerca del puesto de productos secos, abanicándose dramáticamente con un abanico de papel. A su lado, aferrada posesivamente a su brazo, estaba una mujer más joven, de guantes blancos, mejillas rosadas artificialmente, y una mano descansando de forma muy deliberada sobre un vientre que aún ni había empezado a crecer. «¿Es ella misma?», preguntó la joven lo suficientemente alto para que medio mercado pudiera oír. «Oh, sí, es ella», respondió la suegra con desprecio. «Bonita por fuera, pero maldita por dentro. No pudo darnos ni un solo nieto después de 3 años intentándolo». «Yo voy a tener», declaró la joven con orgullo irritante, «un niño fuerte y saludable que llevará el apellido de la familia. No como ella, completamente inútil, seca como una jarra agrietada que nadie quiere». Elena no respondió. Permaneció inmóvil, mandíbula apretada, manos curvadas en puños cerrados al lado del cuerpo. Comenzó a darse la vuelta para irse cuando una sombra cayó a su lado. Santiago había salido de la tienda, un saco pesado de sal en un brazo, su postura relajada pero su presencia intimidante. Miró a las 2 mujeres solo una vez, una mirada larga y medida. Luego se volvió hacia Elena y habló lo suficientemente alto para que todos oyeran. «Ella es quien hace que Isabela duerma cuando sus piernas duelen por la noche», dijo con la voz grave y clara. «Es quien enseñó a Tomás a no tirar piedras a los pájaros, quien hace que esta casa parezca que tiene un techo de nuevo». Ninguna de las mujeres habló. No necesitaban. La humillación estaba estampada en sus rostros. Santiago asintió hacia la carreta. «¿Estás lista?». Elena asintió, sintiendo algo caliente y poderoso expandirse en su pecho. Se alejaron juntos, dejando las palabras venenosas atrás como polvo en el camino. Aquella noche, Elena no habló sobre lo que sucedió. Cubrió a los niños con cuidado. Tiró de las mantas sobre hombros desnudos. Pasó la mano por el cabello desordenado de Lucas mientras él dormía profundamente. Más tarde, salió sola al porche, envuelta en su chal de lana. Santiago la siguió. Se quedó a su lado en silencio por un largo tiempo, antes de reunir coraje para hablar. «No soy muy de hablar, lo sabes». «Dices lo suficiente», respondió ella calmadamente. «Cuando puse ese dinero sobre la mesa en Pueblo Seco», continuó Santiago despacio, «pensé que tal vez te estaba dando una salida, una oportunidad. Solo eso. Nunca pensé que tenía el derecho de esperar que te quedaras». Ella se volvió hacia él, estudiando su perfil recortado contra el cielo estrellado. «Imaginé», admitió, «que te irías tan pronto como te recuperaras, tan pronto como tuvieras fuerzas de nuevo. Y si es lo que quieres, no te detendré. No te cobraré nada de lo que empezó como una transacción de dinero». Elena lo miró intensamente, viendo la tensión en su postura, oyendo la voz firme pero cansada, como alguien preparándose para una respuesta que podría dejarlo completamente destrozado. «Yo solía creer»,
Comenzó lentamente, que el amor significaba ser elegida a primera vista, como en los cuentos que mi madre contaba. Hizo una pausa larga, el viento soplando suavemente alrededor de ellos. Pero aprendí algo mucho mejor desde que llegué aquí. Ser elegida una y otra vez, todos los días, después de que alguien realmente ve quién eres. Santiago no respondió inmediatamente. Ella se acercó y, por primera vez, tomó su mano en la de ella deliberadamente. «Si no vas a mandarme away», dijo con gentileza pero firmeza, «entonces no voy a ningún lado, porque finalmente encontré un hogar». Llegaron en la primavera siguiente. No con polvo en sus botas como los trabajadores comunes, sino con carretas pulidas, sombreros limpios y manos suaves que claramente no sostenían herramientas hace décadas. 2 hombres contratados por el gobierno argentino. Trajeron papeles oficiales, promesas seductoras y mapas detallados. «Va a haber una línea ferroviaria», anunció uno de ellos con falso entusiasmo, extendiendo un mapa grande sobre la mesa de la cocina. «Corta exactamente a través de esta región del valle. La ubicación es perfecta para la expansión. La compañía está preparada para ofrecer un valor muy bueno por la propiedad». Elena se quedó cerca de la estufa, brazos firmemente cruzados, observando todo en silencio. Santiago no se movió de la puerta, su expresión impenetrable. «No estamos aquí para presionarlo», añadió el otro hombre con una sonrisa oleosa. «Pero piense seriamente en lo que esto podría significar para sus hijos. Una casa nueva y moderna, una escuela mejor en la ciudad, seguridad financiera real». Los ojos de Santiago no dejaron la ventana polvorienta. Afuera, el columpio colgaba del roble viejo. Más allá de él, el jardín susurraba en un viento suave de primavera, el suelo aún llevando las marcas profundas de las manos de Elena. El banco tallado estaba debajo del pino solitario donde habían compartido café y silencio durante las estaciones más difíciles. No miró a los hombres, pero vio todo claramente en la memoria. «No», dijo con firmeza absoluta. Los hombres parpadearon sorprendidos. «Señor Rivera, con todo respeto, este es un negocio excepcional». Santiago se volvió lentamente, brazos cruzados sobre el pecho ancho. «Dije no. ¿Estoy siendo claro? Siempre hay espacio para negociación», insistió el hombre más joven nerviosamente. «Pueden girar ese tren», dijo Santiago con la voz baja y peligrosa. «O pueden pasar por la propiedad de otra persona, pero no por la mía». El hombre más joven abrió la boca para argumentar nuevamente, pero el mayor, leyendo correctamente la situación, puso la mano en su brazo. Guardaron el mapa en silencio incómodo y partieron sin decir más nada. El polvo de sus carretas aún no se había asentado, cuando Santiago ya estaba al borde del camino. Esa tarde, mientras el sol se ponía detrás de las colinas distantes pintando el cielo de naranja y púrpura, Santiago y Elena se pararon al borde del camino de tierra, con una tabla de madera sólida entre ellos y un martillo pesado en la mano. Los 5 niños observaban desde el porche con curiosidad. Santiago sostuvo la placa firmemente en vertical. Elena clavó los clavos con precisión, uno tras otro, cada martillazo resonando en el aire quieto. Cuando terminaron, quedó exactamente allí, justo más allá de la línea de la cerca blanca, donde cualquier viajero podía verla claramente mientras pasaba. Quemadas profundamente en el grano de la madera con manos extremadamente cuidadosas, estaban las palabras: «No está en venta. Alguien ya recibió permiso para quedarse. Basta». Las palabras se extendieron por Valle Polvoriento a la mañana siguiente. Algunos rieron cínicamente. Algunos asintieron con respeto silencioso. Pero nadie más llamó a la puerta después de eso. Y el viento continuó soplando sobre aquella tierra como siempre lo había hecho. El tiempo se movió como siempre se mueve en el campo. Lento, pero implacable. Los niños crecieron altos y fuertes. Sus manos se volvieron callosas por el trabajo. Sus voces más graves y maduras. Uno a uno, partieron para perseguir sus propias vidas y sueños. Algunos regresaban frecuentemente con esposos e hijos. Otros enviaban cartas largas y regalos cuidadosamente envueltos en papel, que olía levemente a humo de tren, y a ciudades desconocidas y distantes. Pero aquella casa nunca se vació realmente. Se llenó de nuevas formas y significados, con risas de nietos,
con pasos pequeños demasiado para botas grandes, con el olor reconfortante de pan creciendo en el horno todas las mañanas nuevamente. El jardín de Elena se extendía más cada año que pasaba. Se curvaba graciosamente con el viento patagónico y se extendía desordenadamente por el camino de tierra. Maíz crecía inesperadamente al lado de girasoles altos. Menta se enredaba con cebollas púrpuras. Tomates brotaban donde nadie había plantado. Todo florecía en lugares absolutamente improbables. Y todas las mañanas, sin fallar, Santiago se paraba en el porche de madera, taza de café caliente en la mano, sombrero empujado ligeramente hacia atrás, observando a Elena moverse entre las filas de plantas, como si hubiera nacido para estar exactamente allí. Él nunca interrumpía su trabajo. Solo observaba en silencio reverente, como si estuviera presenciando un milagro silencioso que no necesitaba palabras. Una tarde dorada de otoño, Santiago caminaba por el camino con uno de sus nietos, un niño no mayor que Tomás, cuando Elena había llegado por primera vez. El niño tiró de su manga con curiosidad infantil. «Abuelo», preguntó inocentemente, «¿por qué no llamamos esto el jardín de la abuela Elena?» Santiago se detuvo exactamente bajo el arco de madera en la puerta del jardín. Sobre ellos, talladas profunda y cuidadosamente en la madera resistente con una mano extremadamente firme, estaban palabras que él había grabado años atrás. «Ella no llevó mi sangre, pero dio a luz al resto de mi vida». El niño miró hacia arriba, parpadeando confundido. «¿Qué significa eso, abuelo?» Santiago sonrió, lento y silencioso. Una sonrisa rara que transformaba completamente su rostro envejecido. «Significa que ella me dio todo cuando yo no tenía más nada». Cuando Elena Morales falleció muchos años después, la enterraron bajo el viejo roble retorcido al borde del jardín. El mismo árbol donde los campanillas de viento una vez colgaban y tocaban melodías al viento. El mismo árbol en el que Santiago ató el columpio improvisado para Isabela, cuando sus piernas estaban débiles para caminar largas distancias. El mismo árbol que creció con ellos a través de sequías brutales, vientos implacables e inviernos rigurosos, hace mucho olvidados por la memoria. Santiago talló su lápida de piedra él mismo, no dejando que nadie más la tocara. Trabajó días enteros bajo el sol, rechazando ayuda. La piedra simple tenía solo una línea grabada profundamente. Aquí creció todo lo que ella nunca recibió, y todo lo que dio de todas formas. Después de eso, Santiago se levantaba con el sol todas las mañanas sin fallar, y se sentaba silenciosamente al lado de la tumba. A veces llevaba café a un humeante. A veces, un pequeño pájaro de madera que no había terminado de tallar. A veces, absolutamente nada más que silencio y recuerdos. Nunca dijo mucho, nunca habló con la piedra, pero no necesitaba. Hasta que un día frío de invierno simplemente no vino más. Lo enterraron a su lado, exactamente donde él habría querido, bajo las ramas susurrantes del roble. Las campanillas de viento hace mucho oxidadas y silenciadas, la cuerda del columpio descolorida a un gris fantasmagórico. ¿Y el jardín? Continuó creciendo contra todas las probabilidades, incluso cuando la helada llegaba temprana y brutal, incluso cuando la tierra se agrietaba nuevamente en años secos, incluso cuando las lluvias olvidaban completamente su camino. Creció de vuelta siempre, no en filas organizadas y perfectas, sino en espirales salvajes y caóticas de vida obstinada. Hojas de mostaza escalando la cerca, frijoles enredándose desordenadamente en el pasamanos del porche, girasoles creciendo más altos que cualquier memoria humana. Mucho después de que la ferrovia finalmente hiciera una curva estratégica alrededor de aquella colina, mucho después de que los hombres con mapas y promesas olvidaran completamente por qué habían venido. Los viajeros aún pasaban por la cerca blanca al borde de aquella tierra donde Santiago y Elena Rivera hicieron su casa improbable, y reducían la velocidad de sus carretas y caballos solo lo suficiente para leer la placa vieja y desgastada, clavada firmemente allí, la misma que Santiago y Elena habían colocado juntos décadas atrás. Decía en letras aún legibles: «No está en venta», porque a veces un lugar recuerda profundamente a aquellos que se negaron a partir, y a veces colinas secas e imposibles florecen para aquellos que eligieron el amor
cuando absolutamente nadie más lo hizo. Espero que esta historia haya tocado tu corazón tanto como tocó el mío al contarla. Si crees en segundas oportunidades y en el poder transformador del amor verdadero, deja tu like, suscríbete al canal y comparte esta historia con alguien que necesita esperanza hoy. Nos vemos en el próximo video.